tardes, iniciaremos la clase. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con un temita adicional que, si bien no lo vamos a evaluar dentro del módulo, es un concepto importante que sí puede aparecer durante la evaluación final, durante su defensa final, pero no necesariamente va a ser un tema sobre el que van a preguntarle, sino puede ser que al referirse a FHRP, a protocolos de tipo de FHRP, ustedes puedan argumentar soluciones alternativas a los problemas que les planteen durante la defensa. Entonces, primero vamos a arrancar hablando sobre qué tipo de protocolos de tipo FHRP, que se tratan de los protocolos de redundancia de primer salto, cuáles son los que existen, cómo funcionan en general, y nos vamos a enfocar en el específico de Cisco, en HSRP. Luego de eso voy a hacer unas pequeñas diferencias con lo que sería el protocolo estándar, BRP. Vamos a hacer un laboratorio con packet tracer sencillo de cómo manejar HSRP, y luego voy a hacerles un ejemplo de la misma idea, pero de la perspectiva de un estándar BRP, protocolo estándar que puede funcionar con cualquier marca. Entonces, primero vamos a arrancar con los protocolos de redundancia de primer salto. ¿Qué eso significa FHRP? El First Hop Redundancy Protocol. Entonces, cuando estamos hablando de implementaciones de redes corporativas, ya tenemos que hablar bastante sobre lo que es redundancia o caminos múltiples. Hemos hablado, por ejemplo, de STP, que nos va a ayudar a evitar diferentes bucles, a evitar diferentes posibles tormentas de broadcast, cuando estamos trabajando dentro de lo que es una red redundante de capa 2. También hablamos sobre Ether Channel, que nos permite contar con enlaces redundantes entre dos dispositivos que pueden trabajar como un enlace lógico singular que cuenta con una mayor capacidad de comunicación. Entonces, ahora nos toca hablar sobre cómo podemos hacer que nuestra alta disponibilidad, nuestra redundancia, se maneje a nivel de rutas. Ahora, nosotros hemos trabajado con protocolos como OSPF para enrutamiento dinámico, y OSPF puede hacerse trabajar, puede unirse con ideas de balanceo de carga y alta disponibilidad sobre rutas. Es decir, aquí yo tengo 4 rutas, bueno, serían switches de capa 3, que pueden ellos comunicar información, pasarse información el uno al otro, y si en caso, por ejemplo, la comunicación del router 1 al router 2, la comunicación directa fallara, no hay ningún problema, porque nuestros routers van a contar con una tabla de enrutamiento un poquito más extensa que les van a ayudar a darse cuenta que, si bien ya perdió la conexión directamente al router 2, aún puede llegar a través del router de arriba, que luego lo va a comunicar con el router 2. Entonces existe esa redundancia y alta disponibilidad a nivel de capa 3 con protocolos de enrutamiento dinámico. Funciona muy bien, sin embargo, tenemos que pensar ahora qué pasa con el cliente final, qué pasa con las computadoras, los celulares, etc. Si nos podemos analizar en capa 3, ninguno de esos dispositivos que acabo de mencionar cuenta con una forma sencilla de lograr alta disponibilidad. Miren el escenario que tenemos en la diapositiva, tenemos R1 y R2. Y R1 y R2 están conectados a la misma red local. Sin embargo, la PC1, en sus configuraciones de red, puede tener una dirección IP, una máscara de subred y un gateway. Ahora, significa que yo solo puedo apuntar a un gateway, a router 1. Si mi router 1 fuera inalcanzable, yo tendría que entrar en el router, en la computadora, en la PC1, y buscar la forma de asignarle un nuevo gateway. Algunos podrían argumentar que, por ejemplo, se puede agregar más direcciones IP y más gateways a una interfaz de red de una PC Windows o Linux. Y eso es verdad. De hecho, una computadora puede tener tantas direcciones IP ustedes quieran y tantas gateways ustedes quieran, incluso le pueden poner por métrica. No hay ningún problema. Pero imaginen hacer eso con un grupo de computadoras de 10, 20, 50 computadoras y que ustedes tengan que configurar eso de forma estática. Ya les está quitando el elemento de DHCP, y DHCP solo permite enviar un gateway a la vez. Entonces, otros podrían decir, bueno, aprovechemos DHCP y cuando caiga el router 1, desde ese momento DHCP, en lugar de anunciar el router 1 como el gateway, empieza a anunciar el router 2. Va a funcionar, pero recordemos que DHCP entrega un alquiler de direcciones IP con un cierto periodo de tiempo, y ese alquiler
no se va a renovar hasta que no se vence ese tiempo. Por lo tanto, normalmente van a ser mínimo 10 minutos, el valor menor más común. O sea que si nuestro primer router falla, tendríamos que esperar como máximo 10 minutos hasta que algunos usuarios recuperen conexión a internet al ser asignados un nuevo gateway. O tendríamos que forzar en el lado de los clientes que ellos soliciten un nuevo gateway. Cualquiera de las dos opciones va a tomar mucho tiempo, y no, lo último que queremos es que nuestro usuario final se vea afectado y no pueda acceder a internet o al resto de los recursos de la red por culpa de este problemita. Entonces tenemos lo que está en la diapositiva. PC1 siempre utiliza como gateway a router 1, al 10.1.10.2. Si este fallara, yo quisiera tener un segundo router, el cual se pudiera hacer cargo de todo el tráfico que viene de los clientes. Ahí es donde entra los protocolos de redundancia de primer salto, los FHRP, que se trata de un protocolo que permite a los routers detectar en cuanto el router principal o el primario falla, ellos pueden entrar y hacerse cargo, manejando la misma dirección IP que tenía el router original. Entonces yo, como router 2, al ver que el router 1 ya no funciona, yo tomo la identidad del router 1 y trabajo con los clientes de ese dispositivo para asegurarme de que esos clientes en todo momento puedan tener servicio sin interrupción. Ahora, esta redundancia se tiene que planear bien. No podemos darle redundancia de servicio directamente sin antes establecer un punto base. Y ese punto base va a ser lo que llamamos una dirección IPv4 virtual. La dirección virtual se trata de que yo asigno una IP que en realidad no es única para cada dispositivo. Digamos la topología que teníamos hace rato. En la topología que teníamos hace un momento, teníamos al 10.1.10.2, 10.1.10.3. Y podemos ver de que está disponible la IP 10.1.10.1. Entonces, ¿qué hacemos? A todas mis computadoras les digo, comuníquense con la 10.1.10.1 en todo momento. Los otros dos routers tienen su propia IP del rango. Sin embargo, uno de ellos va a ser asignado la dirección IP virtual, o IP flotante también le dicen en algunas documentaciones. ¿Qué vamos a lograr con eso? Que todos en alguna situación sean dueños de la dirección IP principal. Del router 1, que va a ser el router principal, vamos a decirle, inicialmente él va a ser el dueño de la dirección IP virtual. Si en caso de que él dejara de funcionar, para evitar tener problemas, nosotros le asignamos esa dirección virtual al router 2. De esta forma, nuestra red va a funcionar sin dificultad. Ahora, ¿cómo se logra esto? Porque pensemos ya un poco más a nivel técnico. Yo estoy trabajando con cambio de direcciones IP. Y pensemos en la lógica del protocolo ARP. Recordemos cómo funciona el protocolo ARP. Se trata del protocolo de traducción de direcciones. Si yo voy aquí a mi red local, hago un análisis de paquete. Recordemos que el protocolo ARP en sí dice quién es dueño de tal dirección IP, díganselo a esta otra dirección IP. Díganme cuál es su dirección MAC. Y alguien tarde o temprano va a decir, oye, por si acaso, por ejemplo aquí preguntaron, ¿quién tiene la 10.1? Díganle al 10.19. Y alguien respondió diciendo, la 10.1 está en esta dirección MAC. Perfecto. Entonces de ahora en adelante me anoto en mi tablita ARP y yo digo, ok, de ahora en adelante ya sé quién es el nuevo, quién es el dueño de esa dirección IP. Ahora, yo no puedo cambiar fácilmente de dirección IP a un dispositivo final, o la información en un dispositivo final. Yo tengo que buscar alguna forma en que ese cambio se haga de manera dinámica. Para ello lo que hacemos es que la dirección IP virtual también va a contar con una dirección MAC virtual. Entonces yo a mi cliente le respondo y vamos a ver que hay un formato para esas direcciones virtuales. O sea que hay ciertas direcciones MAC que se utilizan para cada protocolo de redundancia de primer salto.
Lo que va a pasar es que yo voy a preguntar, ¿quién es el dueño de la 10.1.10.1, que es una IP virtual? Y me van a responder con una MAC virtual. Una MAC que el router principal en ese momento va a decir que le pertenece, pero en el momento que ese router virtual, que ese router principal falle, automáticamente el router secundario se va a volver dueño de la dirección IP virtual y de la dirección MAC virtual. Cosa que desde la perspectiva del cliente nada cambió. Desde el punto de vista del cliente tenemos exactamente el mismo dispositivo que es dueño de la misma dirección IP. No hay que cambiar nada en nuestro extremo como cliente. Esto hace que la transición sea mucho más sencilla. Y hace que podamos tener dos o más routers que actúen como mi punto de redundancia. Muy bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna consulta? Muy bien, continuamos entonces. Bueno, el protocolo en sí, el que vamos a aprender a utilizar, que son los protocolos de redundantes de primer salto, son los que nos van a ayudar a que el router principal y los routers de secundario, terciario, etcétera, sepan comunicarse entre sí para determinar cuándo, primero quién va a ser el primario y quién va a ser el secundario, y determinar cuándo es que va a haber una transición de que el secundario se convierta en el primario o alguien más tome el rol. Entonces los protocolos que vamos a aprender, especialmente HCRP y BRRP, tienen ese propósito, permitirnos hacer la transición de forma sencilla. Ahora, ¿cómo funcionaría esto? Digamos que nuestro router activo falla. Tenemos el router 10.192.0.2.1. Nuestro router falla. Entonces, lo primero que va a suceder es que el router de reserva, el router que vemos acá a la derecha, se convierte en el router principal. Ahora, es bueno a la hora de entender estos protocolos de alta disponibilidad de redundancia, es bueno ver como que existe un router virtual, ¿okay? La identidad de un router virtual, el que es dueño de la dirección IP, dueño de la dirección MAC virtual. Este es el equipo que está respondiendo a todo el mundo. ¿Quién va a tomar la identidad o quién va a tomar la batuta y decir yo soy el router virtual? Eso va a ser una cuestión de prioridades y otro temita más. Pero alguien va a decidir y va a decir yo soy el router virtual, y solo uno de ellos va a decirlo en cada momento. Cuando el que es dueño el que se denominó router virtual falla, el rol automáticamente pasa a otro dispositivo. En los protocolos básicos, como son HCRP y BRRP, lo que tenemos son dos routers, por ejemplo, físicos, y uno de ellos va a ser el router virtual. El router virtual va a ser el que va a recibir el tráfico de los usuarios y lo va a pasar a internet o a otras redes. Solo el principal funciona, solo el principal trabaja. El resto está de respaldo. Podemos tener muchos más routers, no hay ningún problema. Terciario, el cuarto router de respaldo, quinto, no hay ningún problema. Pero solo el principal trabaja. ¿Okay? Esa es la forma básica de estos protocolos. Hay un protocolo que voy a mencionar al que es el último, que es mucho más avanzado que estos y que permite un manejo de balanceo completo. Sin embargo, así como yo les he explicado de Spanning Tree, yo les explicaba que Spanning Tree busca eliminar los enlaces redundantes, cosa que en realidad no tenés mucho balanceo de carga. O utilizas un enlace o utilizas el otro. Pero yo les enseñé que si ustedes juegan con la versión más avanzada, que es Multiple Spanning Tree, en eso ustedes pueden tener una instancia de Spanning Tree en una VLAN, otra instancia en otra VLAN, y pueden lograr un verdadero balanceo de carga. Ustedes dicen, la VLAN 1 considera que la troncal 1 es la principal y la troncal 2 es un respaldo desactivado. Por lo tanto, la VLAN 1 siempre va a utilizar la troncal 1. Mientras que la VLAN 2 ve a la troncal 1 como respaldo y a la troncal 2 como principal. Entonces, él siempre va a utilizar la troncal 2 siempre que esté disponible. Cosa que logra un balanceo de carga gracias a la VLAN. Y algo parecido ustedes pueden hacer con BRRP o con HCRP, con estos protocolos que vamos a mencionar. Si bien cada router
solo puede haber un router activo en todo momento. Esa actividad puede ser por dirección IP. O sea, el router 1 puede ser el principal solo para una subred y puede ser el secundario para otra subred. Si recordamos cuando hablábamos de enrutamiento inter-VLAN, ustedes pueden recordar que cada subinterfaz tiene su propia dirección IP. O sea, ustedes podrían hacer que cada subinterfaz en un router tenga diferentes roles dentro de la topología. O sea, el router 1 podría ser el principal para la VLAN 1 y el router 2 podría ser el principal para la VLAN 2. Y así los dos funcionan al mismo tiempo. Entonces es cuestión de cómo nosotros podemos diseñarlo para hacer más efectiva nuestra red. Pero de su forma más básica, el criterio es un router como principal, el resto como respaldo. Y ese router principal es el único que va a trabajar realmente. Ahora, ¿qué protocolos están disponibles en el mercado? Vamos a categorizar 4. Y de esos 4, 3 de ellos tienen su propio su versión adicional gracias a IPv6. Primero empezamos con HCRP. HCRP es el Hot Standby Router Protocol. Es el protocolo de redundancia de routers proporcionado por Cisco, oficial de Cisco. No se puede utilizar en ninguna otra marca. Y se trata de poder tener un router activo y varios routers de respaldo. Todo lo que he mencionado hasta ahora, eso lo hace HCRP. Y tenemos su propia versión, HCRP para IPv6, que es el protocolo con su versión separada que funciona con IPv6. Después tenemos el estándar, que también vamos a hacer una pequeña práctica. El estándar, que es el protocolo VRRP, que es el Virtual Router Redundancy Protocol. Este protocolo en su versión 2 es muy similar a lo que vamos a hablar sobre HCRP. De hecho, muchos prefieren VRRP, gracias a que según es un poco más rápido y que como es estándar puede trabajar con cualquier marca. Pero en sí, funcionamiento con HCRP es básicamente lo mismo. O sea, entienden uno, entienden el otro, recordando siempre que VRRP es estándar y HCRP es de Cisco. Y VRRP tiene su versión 3 que le permite tener el mismo funcionamiento sobre redes redes versión 6. Después está otro que también es de Cisco, que es el protocolo GLBP, que es el Gateway Load Balancing Protocol, el protocolo de balanceo de carga o equilibrio de carga de Gateway. Este es un poquito más avanzado, también es de Cisco, y su propósito es lograr que varios routers funcionen al mismo tiempo. En realidad, este de acá sí tengo un balanceo de carga real. O sea, yo puedo tener 5 routers como respaldo y puedo hacer que los 5 funcionen al mismo tiempo. O sea, aquí sí hay un verdadero balanceo de carga. Lamentablemente, pues es un protocolo proporcionado por Cisco, entonces no lo podemos tener disponible para cualquier marca. Y hay uno más. Y se trata del protocolo IRDP, que es el ICMP Router Discovery Protocol. ICMP, recordemos que es el protocolo que utilizamos para, por ejemplo, señales tipo ping, trace route. Y el propósito de este protocolo es permitir que dispositivos tipo IPv4 puedan ubicar o localizar routers que se encuentren en cualquier parte de la red. Es decir, yo puedo tomar acciones gracias a este protocolo. Yo puedo tomar acciones en base a si un dispositivo me responde del ping o no. Es decir, este se basa, lo mismo similar a lo que hemos ido hablando de HCRP, VRRP, pero este se basa netamente en ping. Es igual por parte de, bueno, en realidad por parte del estándar, un protocolo estándar como tal, pero yo les diría que está más relacionado cuando ya estamos trabajando a un nivel de tráfico multicast dedicado. Entonces no es muy utilizado en redes regulares, pero sí es muy utilizado para redes diseñadas, por ejemplo, para tráfico multicast. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? Sí. Sí. ¿Ah? Muy bien.
Continuamos entonces. Vamos a enfocarnos a HCRP. Antes que hagamos una práctica, vamos a ver cómo funciona en teoría. Entonces yo mencionaba, este es un protocolo de redundancia de primer salto diseñado por Zigbee. Su propósito es que tengamos un dispositivo activo y uno o varios dispositivos de reserva. Aquel que esté en activo, todas sus interfaces van a estar funcionales, y los interfaces que deseemos que sean parte del dominio redundante, pues tiene que ser especificado a qué dominio pertenecen, y existe la posibilidad de crear cierta seguridad. Y les explico aquí. Por ejemplo, un router automáticamente no se vuelve completamente replicado o de respaldo de otro router. No cuando utilizan HCRP, BRRP o GLBP, ninguno. Esta redundancia se crea por interfaz. Lo que quiere decir es que si se fijan en el diagrama, router 1 y 2 tienen dos interfaces. Uno que va hacia la red local y una que va hacia la red de la nube que está arriba. En este caso, router 1 y router 2 solo se pelean la dirección virtual para la conexión a la red LAN. Sus interfaces hacia arriba también podrían ser parte del mismo dominio de HCRP, o sea, también ellos podrían pelearse por quién es el activo y router activo en cada extremo, pero no siempre es necesario. Normalmente HCRP, BRRP lo activamos en redes de dominio común, por ejemplo conectados a un switch. Ahora, lo primero que se hace es asignar a cada router una prioridad. Entonces, aquel que tenga la prioridad más alta automáticamente se convierte en el router activo. Si tuviéramos varios routers, pues va a ir viendo quién va a ser el primario, quién va a ser el secundario, y así va dándole un orden de quién va a ser el siguiente en tomar el rol primario, en caso de que fallara el activo principal. Por defecto todo viene con la prioridad de 100. Cuando empatan, lo siguiente que hacen es tomar la dirección IP más alta para discutir quién puede ser el mejor candidato. Entonces, muy similar a lo que hemos ido hablando hasta ahorita de OSPF, de Spanning Tree. Va a ganar primero prioridad más alta, eso se coloca de forma manual. Si nos olvidamos de colocar nosotros la prioridad, automáticamente va a elegir aquel que tenga la interfaz, la dirección IP más alta. ¿Cómo configuro la prioridad? Ahí está el comando, Standby Priority. Y la prioridad puede ir de un valor de 0 a 255. Ojo con la prioridad, si ustedes colocan una prioridad de 0, automáticamente lo sacan de la elección. Están diciéndole que ustedes no quieren que ese router nunca sea el ganador. ¿Okay? Ahora, hay algo importante respecto a qué pasa cuando el dispositivo activo falla y el de respaldo se vuelve el principal. Y esto lo hemos ido viendo por diferentes protocolos. Por ejemplo, en OSPF, cuando el principal falla y alguien lo reemplaza, cuando después de todo lo que pasó, el que antes era principal, vuelve a la red. Si recordamos en OSPF, cuando hablábamos del DR y BDR, cuando el con mejor prioridad volvía a la red, él tenía que esperar a que vuelva a existir una nueva elección, y aparte tenía que esperar que el que antes era el principal y el que antes era el de respaldo falle antes de poder él asignarse como el nuevo dispositivo principal. En Spanning Tree, en cambio, en cuanto aparece un nuevo equipo con una mejor prioridad, automáticamente le damos a él el rol del root bridge, por ejemplo, del puente de raíz. Entonces va variando según el manejo que tengamos de cada tipo de protocolo. Ahora, si hablamos de HCRP, BRRP, va a haber por defecto una opción que no está activada, que es el preempt. Por defecto, cuando un router principal vuelve a la vida, cuando vuelve a conectarse a la red, él no retoma su rol de router principal. Entonces no le volvemos a regalar el rol de router principal. Lo que hacemos es esperar a que el principal caiga para que vuelva a haber una elección de quién podría ser el siguiente. Sin embargo, digamos de que yo tengo una red, y esto es lo bonito de estos protocolos de alta disponibilidad. Yo puedo tener un router Cisco, digamos que utilizo el protocolo BRRP. Tengo un router Cisco de altísima capacidad, con
todo lo que necesito para que funcione bien en tema de routing, en tema de interfaces. Y al lado tengo un routercito MikroTik de baja calidad y de bajísima capacidad, que le da justo la capacidad para manejar todo lo que está en mi red. Y yo lo puse de respaldo porque, bueno, en caso de que caiga mi router principal, yo quiero tener algo al menos, no quiero que se quede mi red solita. Entonces, ¿qué hago? Cuando cae el Cisco principal, automáticamente le asigno el rol a otro dispositivo. Pero yo quisiera que en el momento en que mi dispositivo principal, el que yo diseñé, el que yo instalé para que sea el fuerte, en el momento que yo lo voy a volver, yo quisiera que él retomara automáticamente todas las actividades como router principal, como router activo. Ahí entra este comando de premp. Si ustedes colocan este comando premp en los routercitos que trabajan en la topología BRP, también aplica HSRP, eso lo que ustedes están diciendo es que cuando vean a un router ingresar a la topología que tenga mejor prioridad, automáticamente van a ceder el rol activo a ese nuevo dispositivo que tiene mejor prioridad. Ahora, ¿por qué yo no haría eso? Porque suena bien, digamos, suena a buena idea siempre volverle el rol. Bueno, cuando estamos sobre una red capa 3, donde no hay nateo, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Sin embargo, primer problema que habría si es que no es una red nateo, si es una red sencilla, sin muchas complicaciones. Hay que tener cuidado, porque tal vez mi router principal está volviendo, pero solo temporalmente. Tal vez hay un problema con el interfaz que lo desconecta por unos minutos y lo vuelve a conectar, pero esa conexión funciona solo por unos segundos y vuelve a caer. Entonces otra vez el respaldo va a tener que tomar el rol principal, el principal va a volver de nuevo por un momento, el respaldo le devuelve su rol para que otra vez vuelva a caer y vuelva a hacer todo el proceso constantemente. Entonces, para evitar ese problema, mejor no utilizamos el comando premp, y yo como administrador de red soy el que de forma manual voy a poder hacer esa transición. ¿Cómo hago esa transición? Bueno, asegurándome que el router principal ya esté reconectado, que pueda hacer ping a lo que tenga que hacer ping, es decir, a la red local, y yo de forma manual tumbar el interfaz del router que está como activo en ese momento para sacarlo de la red, y así el primario, que ahora está de respaldo, pueda retomar su rol. Yo les hablaba de nateo hace un momento. Bueno, en redes pequeñas, este routercito R1, R2 sería el que estaría conectado también a internet, ambos, y ambos estarían haciendo nateo. Cuando hacemos nateo, se crea, y no se preocupe, vamos a tener el lunes el tema de NAT, ahí vamos a especificar bien, pero si recordamos un poco de lo que conocemos ya de nateo, NAT crea una tabla, una base de datos interna que dice qué conexión se creó por parte de quién, de qué dispositivo interno y hacia qué dispositivo externo, y viceversa. Cuando un router cae, por más que el otro tome su rol, esa tabla de datos interna no se replica y no se puede replicar tampoco. Por lo tanto, si mi router principal estaba nateando y falló y el router secundario toma el rol de primario, voy a poder seguir teniendo acceso a internet, pero todas aquellas conexiones que ya se habían establecido con el router 1 van a desaparecer y van a tener que volver a iniciarse en el router 2. Donde va a ser un proceso que los clientes no van a perder conexión a internet, pero por un tiempito, por unos segundos, van a perder la conexión que habían establecido, tal vez tengan que volver a iniciar descargas o recargar algunas páginas web. Entonces hay que tener cuidado. Este comandito, por más que sea una buena idea de que automáticamente tenemos que reactivar al primario como primario, no siempre es lo que consideraríamos como nuestra mejor opción. Entonces, viene a depender mucho de la red que ustedes estén manejando y cuánto confíen en el dispositivo principal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces, luego cada uno de estos protocolos que hemos ido mencionando pasa por diferentes estados. Y vamos a mencionar los de HSRP. Sin embargo, cada protocolo va a tener su propio número de estados. Entonces, los estados son, aquí está mencionado en español, inicial,
el estado de aprendizaje, de escucha, de habla y en espera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo router que esté configurado con HCRP, lo primero que va a hacer es que la interfaz que está como parte de HCRP va a estar en modo inicial. Pasado de ese modo, va a colocarse en modo de aprender. En ese estado, aún no ha recibido saludo de parte de ningún dispositivo, aún no sabe si hay un router activo o no, pero él no se coloca automáticamente con el activo, primero tiene que, como activo, él tiene que esperar a ver si no hay otro dispositivo que ya sea dueño de la dirección virtual. En la parte de escucha, el dispositivo se va a colocar automáticamente como conociendo la dirección virtual, aún no se va a asignar un rol, pero va a ver si es que le llegan todavía mensajes de saludo. En el modo de habla, ahí una vez que ya se entra ese modo, una vez que ya hemos recibido saludo por parte de otro, nosotros también empezamos a mandar saludos de forma periódica y al mandar esos saludos incluimos la información de nuestra prioridad y nuestra IP más alta. En ese momento, aquel router que se dé cuenta luego de haber escuchado, aquel router que se dé cuenta de que es el más fuerte, de que tiene la mejor prioridad, va a pasar del modo en espera a directamente el modo activo. Y todos los demás routers que no ganaron se quedan en el modo de espera. Todos ellos van a estar enviando de forma constante mensajes de tipo multicast, parecido a lo que tenemos en protocolos de enrutamiento dinámico. Les voy a mostrar las direcciones. Entonces ellos se envían de forma regular, cosa que una computadora que esté en el mismo dominio que dispositivos HCRP pues se va a poder dar cuenta de lo que está pasando. Y aquí tenemos por ejemplo la explicación. HCRP se manejaba lo que era sobre la dirección 2 y ahora en la versión 2 se maneja sobre la dirección 224.0.0.102, mientras que BRRP se maneja sobre la 18. Ahora, ¿qué pasa si yo como router de reserva no escucho ningún mensaje de saludo por parte del router activo? Pues lo primero que yo hago es esperar hasta 10 segundos. Si en 10 segundos no escuché un saludo por parte del activo, automáticamente yo tomo el rol de router principal. Muy bien. ¿Alguna consulta? Sería la parte teórica que quería mencionarles de este protocolo. Ahora pasaríamos a una pequeña práctica. Entonces en este laboratorio que tenemos acá vamos a tener tres routers, el router 1, 2 y 3. Y como pueden ver, el router 1 y 3 forman parte de la misma red local. O sea, que comparten el mismo dominio de que sin embargo vamos a tener dos redes, la red LAN 1 y la red LAN 2. Aún así, ambos dispositivos de la PCA y la PCB pertenecen a la misma red. Sencillamente se coloca como LAN 1 y LAN 2 porque tenemos dos switches separados, pero son la misma red. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar quién es el router que pertenece a cada dispositivo. Por ejemplo, la PCA. Si hago ipconfig, puedo ver que en la PCA tenemos la 1.101 como dirección IP y la 1.1 como mi default gateway. Mientras que en la PCB 1.103 y 1.3 como mi default gateway. ¿Ok? Tienen diferentes default gateway. Y veamos si podemos llegar hasta el servidor web que está en el otro extremo. Ping 209, 165, 200, 226. Vamos a adelantar un poco para ver si. Y podemos ver que hace ping, funciona. Entonces la PCA tiene acceso a internet. Veamos la PCB. Y funciona. O sea que a pesar de que los dos tienen diferentes direcciones IP como gateway, funcionan correctamente.
Entonces, veamos qué puede pasar. Digamos que yo mato esta conexión. Veamos qué pasa con la PCB. De ese momento pierde todo acceso a internet. ¿Por qué? Y vamos a la PCA. Y vemos que la PCA está bien. Vamos a la PCB de nuevo. Y la PCB sigue sin conexión. Vamos un ratito. Vamos a ver. PCA, todo bien. PCB no tiene acceso a internet. Bueno. Hacemos el siguiente paso. Verificamos por qué es que PCB perdió su acceso a internet. Veamos en el router 3 un show IP interface brief. Y podemos ver que es porque el router 3 era el que es dueño de la IP 192.168.1.3. O sea, él era el gateway de la PCB y ya no funciona. Entonces la PCB se quedó sin acceso. Entonces, porque aquí había esta alternativa, hay gente que lo utiliza de esta forma, dice. ¿Qué tal si en lugar yo de preocuparme de todo este tema de HCDP o de BRP, yo directamente configuro que alguna de mis computadoras utilicen un gateway y la otra utilicen otro gateway? Va a funcionar, va a haber balanceo de carga, pero lamentablemente no va a haber alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque mi routercito pues no va a tener pero mi PC no va a tener esa transición automática. O sea, yo voy a tener que ir a la computadora y cambiarle de forma manual la dirección IP gateway para que así funcione. Entonces vamos a hacer ahora un cambio. Vamos a configurar HCDP para ver que esto funcione en todo momento para ambos lados de la comunicación. Entonces vámonos primero al router 1 y veamos algo. El router 1 utiliza la interfaz Gigabit 01 y el router 3 utiliza Gigabit 00. Okay. Entonces vámonos. HCDP y BRP se hace por interfaz. Entonces me entro interfaz Gigabit 01 para el router 1. Primero, standby. Veamos qué opciones tenemos. Tenemos la opción del número de grupo. Ok, ahorita vamos a ir a eso. Tenemos la opción de IP, tenemos la opción de prem, prioridad y demás. Vamos a empezar con la versión. Vamos a colocarlos a los dos en la misma versión. Y quiero que sea versión 2, que es la versión más avanzadita que se tiene ahorita para IPv4. Lo siguiente que hacemos es colocar una IP virtual. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Router 1 es la 1.1, router 3 es la 1.3. Vamos a crear una IP virtual que los dos pueden compartir, siendo uno el principal y otro el secundario. Vamos a colocar standby y lo primero que hacemos es colocar un número de grupo. Y este número tiene que ser único, o sea, tiene que ser igual, perdón, en ambos dispositivos. Standby IP y le pongo la dirección IP que quiero que sea compartida por ambos, que va a ser la 1.254. Y fíjense, dice, acaba de pasar al modo init, al modo inicial. Ya después va a empezar a pasar por todos los otros modos. Siguiente paso, quiero que el router 1 sea el que gane. Quiero que él sea el principal. Entonces, en la misma configuración de grupo, ya pasó del modo speak, standby y se volvió el modo activo. Porque él considera que él es el mejor. Él se considera el principal porque es el único. También tiene razón. Entonces le vamos a poner prioridad y vamos a asegurarnos que gane 150. Y finalmente vamos a hacer, para probar, vamos a hacer de que en caso de que él falle y vuelva a entrar a la red después, vamos a hacer que sí o sí se le entregue el control principal, que él vuelva a ser el primario. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos puesto al dispositivo en la versión 2, hemos puesto que la dirección virtual que van a compartir, hemos puesto la prioridad para que gane sí o sí, y hemos puesto prem para que a la fuerza, en caso de que tengan que retornar, de que tenga alguna falla del router 1, automáticamente le entreguen el rol de primario. Muy bien, ya estamos ahí con router 1, vámonos con el router 3. En router 3 vamos a tener que hacer pasos similares, pero vamos a tener que
bueno, ciertas cosas no vamos a tener por qué configurarlas realmente. Por ejemplo, ¿qué cosas sí tengo que hacer idénticas? Primero tengo que ir a la interfaz. En el caso del router 3 es Gigabit 00, ¿verdad? Sí, Gigabit 00, muy bien. Lo primero es Standby version 2. Debo asegurarme que estén en la misma versión. Luego Standby 1 IP. La IP virtual tiene que ser la misma en todos los routers que estén en el mismo grupo. Siguiente, podría cambiarle la prioridad si quisiera. No es obligatorio, pero puedo hacerlo si yo deseara. ¿Por qué no es obligatorio? Porque este por defecto tiene la prioridad de 100. El otro ya le hemos colocado una prioridad de 150. O sea, a la fuerza este va a perder. No hace falta que lo modifiquemos, que no hay ningún problema. Después, ¿qué más hicimos en el otro router? En el otro router, versión IP. ¿Dónde está? Hicimos IP, versión, prioridad. Y ahora acabo de decir que la prioridad no es necesaria porque ya tiene una prioridad más baja. Y finalmente, prem. Pero ahora, yo le puedo poner prem si quiero. No hay ningún problema. No me va a hacer daño y tampoco me va a ayudar. ¿Por qué no me ayuda? Porque este es el router secundario. En esta topología solo tenemos dos routers. Si nos ponemos a pensar, no va a haber ningún caso en el cual él va a exigir que le devuelvan su rol. Solo tenemos dos routers. Él va a funcionar solo con el primario y falle. Entonces, si vuelve el primario, ya hemos configurado para que el primario retome su rol. Si digamos tenemos el router 1 y 3 y el router 3 falla, el 1 va a seguir siendo el principal, no va a dejar de funcionar como el principal en ningún momento. Y cuando el router 3 vuelva, no importa, el principal tiene que seguir siendo principal, entonces no hay ninguna razón para que él tenga prem. No hay ninguna razón para darle a él el privilegio de que exija que se le respete su rol, cuando su rol siempre va a ser el de router secundario. Entonces, ¿qué es lo siguiente que podemos verificar? Bueno, veamos si es que funciona. Veamos cuál es el estado de HCRP. Y eso se hace mediante show standby. Y se nos presenta, bueno, nos dicen, en esta interfaz hemos activado el grupo 1 en la versión 2. Este router está en modo standby. Ha habido 5 cambios de estado. ¿Ya? Volvamos a la diapositiva un ratito. Un cambio porque pasó a iniciar. Segundo cambio porque pasó a aprender. Tercer cambio a escuchar. Cuarto cambio a hablar. Quinto cambio a en espera. Está bien, pasó por 5 cambios de rol. ¿Qué más? Esta es la dirección IP virtual. Esta es la dirección MAC virtual activa. Obviamente la local virtual tiene que ser la misma. Entonces fíjense, este formato, siempre que una dirección MAC empiece 0000.0c9f.f0, todo esto es idéntico como estamos usando HCDP. Y estos últimos valores se definen por el número de grupo. Nosotros usamos el grupo 1, ese es el valor que va a aparecer aquí. ¿Qué más? Tiempo de saludo cada 3 segundos. Hold time, o sea, cuánto tiempo voy a esperar hasta considerarlo muerto, 10 segundos. ¿Cuándo se va a mandar el siguiente saludo? En 1.407 segundos. Prem está habilitado, porque lo activé. El router activo es el 1.1, no soy yo. Y el router de standby es local, o sea, este dispositivo. Mi prioridad es 100 y listo. En el router 1. Grupo 1, versión 2. Estado activo. Cambios de estado, 6. ¿Por qué 6? Porque cuando pasas de modo básico hasta espera son 5 y de espera pasas a modo activo es tu sexto cambio. Dirección MAC virtual activa es la misma. Valores de tiempo y de hold tienen que ser lo mismo también. Prem está activado. El router activo es el actual. El router de respaldo es el 1.3. La prioridad configurada es 150. Podemos ver a detalle quién es quién en la topología. Ahora, ya que está funcionando, podemos ir a nuestra computadora y cambiarle las direcciones IP.
porque en realidad ahora nuestro gateway tiene que ser el mismo en ambos lados. 254 y 254. Ahora el IP virtual. Y bueno, vamos a hacer aquí, fíjense. Creo que no me lo acepta. No importa. Funciona. Ahorita la PC3 puede llegar hasta internet sin ningún problema. Hace rato cuando yo maté esta conexión, la PC3 se quedó sin gateway. Fíjense, ahora no le importa. Va a haber, a veces puede llegar a tener alguna pérdida de paquetes o algo, pero no deberíamos tener ninguna dificultad. De hecho, no habría razón para la que tengamos pérdida de paquetes ahorita, así que ni idea por qué se le ha ocurrido a la red empezar a fallar. A ver, miren, ni idea por qué se le ocurrió empezar a fallar cuando ese no era el primario, pero bueno. Veamos qué pasa desde el punto de vista, retomamos esto, veamos qué pasa cuando tumbo, vamos a ver un ratito que, qué pasa cuando tumbo la conexión que tenía el primario. Ahora sí, va a haber unos segundos, normalmente de falla, en los cuales va a haber cierta pérdida de paquetes. ¿Por qué? Porque mi primario acaba de fallar y mi secundario tiene que tomar el rol. Y pongámonos a pensar de que eso tiene que ser posiblemente 10 segundos, porque ese es el tiempo que consideramos antes de dar por muerto los dispositivos. O sea, puede haber 10 segundos de pérdida de servicio. Obviamente ustedes pueden disminuir ese tiempo si desean. Así van a evitar que sus clientes sufran pérdida de paquetes. Pero si volvemos, podemos ver de que ha pasado un montón de cosas. Y ahora vemos que nuestro router secundario, el router 3, ahora se considera el dispositivo activo. Ha pasado por una serie de cambios. Y él es el activo y no hay ninguno de respaldo. Tan desconocido. Ahora, veremos si nuestro prem funciona. Veamos si cuando yo reconecto el router 1, si el router 1 sabe exigir su rol de dispositivo activo. Ya ha pasado unos segundos. Y pueden ver que ahora que él volvió, otra vez se convirtió en el activo. Y tomó todo el control por encima de la red. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, parece que no hay consulta. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es un laboratorio donde vamos a probar el protocolo BRP. Vamos a probar mezclar vamos a probar mezclar Cisco con MikroTik a ver qué pasa. Lo vamos a hacer sobre GNS3, pero nos vamos a tomar un descanso de 10 minutitos y continuamos con la clase, ¿está bien? Pantalla. Muy bien, entonces armé una pequeña topología donde tenemos dos routercitos, un router MikroTik y un router Cisco. En este caso vamos a hacer BRP. Para ello vamos a tener el router Cisco como secundario y el router MikroTik como primario. Vámonos primero al router Cisco y les muestro cómo hacer. A ver que los comandos de configuración para BRP son básicamente idénticos a lo que sería con HCRP, excepto por un único otro término, por la palabrita además. Entonces, vamos a ver acá. Config terminal. De hecho, déjenme colocarlo en medio para que se pueda ver mejor. Ahí está. Entonces, verifico la interfaz. La interfaz que voy a utilizar es el Ethernet 00.
Y algo que no hicimos hace rato, porque ya estaba preconfigurado, es que tenemos que asegurarnos que nuestra interfaz ya tiene una dirección IP de esa subred, su IP único. Entonces cada vez que hacemos BRRP, HCRP, nuestro router tiene que tener en esa interfaz un IP que pertenece a la subred, diferente al virtual, para que él pueda utilizar como IP administrativo y para que nosotros podamos acceder o verificar que todo está funcionando correctamente. Entonces sería como vamos a iniciar configurando lo básico, MikroTik y el Cisco. Entonces en MikroTik la IP va a ser la 192.168.1.2/24 y el interfaz va a ser el Ether 1. Entonces podemos ver que de hecho se pueden hacer ping entre sí. 1.2 al 1.3 y vemos que hay ping. Perfecto. Después la computadora. Puedo aprovechar y verificar que la computadora le puede hacer ping a todos. Poniéndole la dirección IP, él va a ser el 1.10. Su máscara va a ser la /24 y su gateway va a ser el 1.1, que no es ninguno de los dos routers, ninguna de las IP de los routers que tenemos actualmente. Pero aún así voy a verificar de que pueda hacer ping al 1.2, funciona, y al 1.3 funciona también. Muy bien. Actualmente no lo podemos hacer ping al 1.1, lo cual está normal. Vamos de nuevo al Cisco, y en el Cisco vamos a configurar todo lo que es BRRP. Entonces el comando es primero BRRP y le tenemos que asignar un número de grupo. Número 1 vamos a utilizar y podemos dar diferentes valores. Por ejemplo, valores de autenticación. Si queremos podemos crear una contraseña entre ambos dispositivos para que no cualquiera pueda ser parte del dominio. Una descripción si queremos dejar un comentario. IP, que es el que vamos a utilizar. IP, la IP virtual 1.1. Tenemos otros valores, por ejemplo premp. Y fíjense que este tiene diferentes estados. Tiene el estado inicial, pero no queda en el estado hold, en el estado en espera. BRRP tiene un estado que se llama backup, que es donde se quedan todos los routers de respaldo. Y en el caso de considerarse el router principal, automáticamente pasa al modo maestro. Muy bien. Entonces con solo poner la IP virtual ya estuvo, ya él se considera ahora un router principal BRRP. Ahora este es el secundario. Yo aquí, si quisiera, podría ponerle una prioridad diferente. Por ejemplo, una prioridad de 90. Si quisiera. Si quisiera, pudiera ponerle premp. Pero como es el de respaldo, no sirve. No es necesario. Shutdown quitaría la configuración, así que no me interesa. Y timers me permitiría modificar los valores que toma cada vez que yo mando una propaganda, o sea, un saludito, un saludo entre los dos routers, y el tiempo de aprendizaje con el maestro. También tenemos algo que se llama tracking, que me permite también, esto es una opción un poquito más avanzada por parte de BRRP. Yo puedo usar lo que llamo un IP SLA para yo hacer ping constante a otra parte de la red, para saber si yo tengo que efectuar algún tipo de acción. Por ejemplo, podría ser de que ahora nosotros no solo compartimos esta interfaz en común, sino que también tenemos otra interfaz más, donde yo no utilizo BRRP porque tal vez no estamos en el mismo dominio. Entonces, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es, mediante ese track, crear un script que me permita, no sé, desactivar OSPF, por ejemplo, o apagar una interfaz, o encender una interfaz, o hasta mandar una alerta a un sistema SNMP para que me mande un correo. O sea, todo eso lo puedo hacer mediante la parte de tracking. Ahora, veamos cómo se ve de la perspectiva del comando show. Este de acá se considera el master, así de ven es parecido a HCRP, él es el master. Tenemos una dirección IP virtual, tenemos una dirección MAC virtual que fíjense es diferente a las que se crean con HCRP. Esta es la estructura que maneja BRRP. Tenemos nuestra prioridad, nuestro premp, que está habilitado por defecto. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos quién es el router maestro, que solo es él, no tenemos a nadie más. Entonces, no tenemos mucho más que mostrar. Vámonos al router MikroTik. Vámonos a hacer
el equivalente de lo que acabamos de hacer en Cisco lo vamos a hacer en MikroTik. Y de hecho de la PC1 ya debería poder hacer ping al 1.1. Puedo hacer ping al 1.1. Porque el 1.1 es el router Cisco ahorita, es el único que está configurado. Entonces lo que hacemos es crear lo que se llama una interfaz BRRP. Haré una interfaz y le pongo el nombre BRRP1 porque se va a hacer su grupo. ¿Qué valores podemos crear acá? Bueno, ARP lo ignoramos por ahora. Son valores por si ustedes quieren modificar la forma en que resuelve direcciones ARP, pero eso es ajeno a BRRP, eso es algo propio de las interfaces. Como pueden ver, también tenemos autenticación, comentarios para poner una descripción, copy from es para duplicar otra configuración, disable sería como shutdown, interface por ejemplo. ¿En qué interfaz va a funcionar? Fíjense que a diferencia de Cisco, aquí yo no coloco dentro de la interfaz Ether1 las configuraciones de BRRP, sino que creo una configuración BRRP y le digo qué interfaz va a estar relacionado. Yo le puse un nombre, podemos poner un password si queremos, podemos poner el modo preemption mode, le llaman ellos. Lo voy a activar porque él es el principal. Prioridad le puedo poner 150. Bueno, versión 3 protocol. La verdad que no estamos usando versión 3 aquí, el otro está en versión 2, así que no hay ningún problema. Le vamos a poner versión, pero por defecto va a estar en la versión 2 si no me equivoco, no hay que cambiarlo. Y BRID va a ser el identificador del grupo BRRP, que va a ser el que acabamos de colocar en el router Cisco cuando hicimos este comando, este numerito. Ese es el identificador de BRRP, tiene que ser el mismo, 1. Ahora se van a dar cuenta de que no hemos hecho nada. De hecho todavía debería estar como nuestro. No le hemos puesto todavía la IP virtual y es porque no se puede asociar. La IP virtual se le asigna a la interfaz como una dirección adicional. Voy a hacer la 1.1 y en lugar de ponerle una máscara, la máscara de subred específica, le pongo un /32 porque esta IP virtual es única y se asocia con la IP que está en el interfaz físico, o sea la 1.2. Veamos qué pasa, vamos a ver si funciona o si es que nos están comunicando. Bueno, los ojos de PC1, todo está bien porque sigue siendo, el maestro sigue siendo el otro. Acá, vamos a ver, interface BRRP print, detail. Está medio mal los dos porque no están negociando bien. Algo está pasando que, a ver, ya, estamos en diferentes versiones. En un segundo. Entonces sí estábamos en la versión 2, en la versión 3 en el MikroTik, mientras que el otro, veamos, no dice mi versión, pero a ver. Vamos a ver si me dice. No me está diciendo la versión, capaz que esté en versión 2 nomás, pero vamos a bajar el MikroTik a la versión 2 solo por si las dudas. Set 0 y le ponemos versión 2. Veamos si eso ayuda. Porque si yo reviso acá, este señor, el router MikroTik, se considera el router maestro. Y el Cisco también se considera el router maestro. Ahora sí, ahora ya se comunicaron entre sí. Ahora ya se dieron cuenta. Bueno, y más bien que tuvimos el error, porque como pueden ver, si por más que estén en el mismo grupo, si hay alguna diferencia en versión, ellos se consideran como de diferentes dominios, no se tiran importancia del uno al otro. Entonces el Cisco se creía el router maestro, a pesar de que teníamos a MikroTik como el router maestro. En MikroTik podemos verificar qué estado tiene utilizando el interface print, interface BRRP print. Si quieren detail, si quieren sin detail. Y ahí pueden ver el estado RM, que significa que está en modo running, o sea funcionando, y modo M es master. Mientras que el Cisco está en modo de respaldo. Y a los ojos de la PC1, todo sigue funcionando normal. Si acaso
fallara en interfaz Ether 1 en el MikroTik, el Cisco pasaría automáticamente a cambiar su estado. Si bien esto es una simulación, tengan en cuenta que BRLP es mucho más rápido para reaccionar ante fallas de lo que es HSRP por defecto. Por eso también a la gente le gusta bastante manejar BRLP por encima de HSRP. Y un poco diferente, porque Genesis 3 reacciona a algunas cosas mucho más rápido que Packet Tracer, pero igual se tiene esa ventaja en temas de tiempo. Entonces eso quería mostrarles este laboratorio para que vean de que sí es posible combinar lo que es marcas diferentes utilizando el protocolo BRLP. Siempre teniendo cuidado. Aquí un poquito de recomendación de lo que puede llegar a pasarle. No se vayan a frustrar mucho cuando no puedan mezclar marcas hacia la primera. Si un protocolo es estándar, se debería poder hacer funcionar entre diferentes marcas. Sin embargo, pueden toparse con escenarios como el que me acaba de pasar a mí, donde por yo no fijarme, por no saber, soy trainer de MikroTik, certificado en MikroTik, y ni me acordaba. Y lo chistoso es que cuando yo me certifiqué como trainer, te hacen exponer un tema y yo expuse de BRLP y miren, ni me acuerdo. Entonces, yo no me acordaba de que BRLP en MikroTik por defecto trabaja en la versión 3. Debe haber algún documento que lo diga. Entonces, Cisco en cambio por defecto trabaja en la versión 2. Y lamentablemente, si bien hay documentación en internet, y documentación me refiero a gente que ha probado y en foros te dice, que esto se hace así y ya está. Aún así hay que uno hurgar un poco leyendo, averiguando qué puede ser. En este caso en particular, por suerte, solo fue la versión. Pero de igual manera, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, en IPsec, yo no sé cuántas personas he escuchado hablar y decir, es que IPsec entre Cisco y Juniper no funciona, entre Cisco y MikroTik no funciona. La realidad viene a ser que si es estándar, funciona. A no ser que tengas diferentes versiones de software, o sea, del protocolo, ahí no te va a funcionar. Pero el problema que tiene la mayoría es que aprenden, por ejemplo, si yo les enseño cómo crear una VPN IPsec en MikroTik, sinceramente les enseñaría lo inicial, que sería cómo se activa, y habría partes de la idea, estos valores ya están configurados por defecto, pero ustedes lo pueden modificar. Nadie los modifica. A no ser que sepan cómo funcionan esos valores, nadie le da la gana de modificarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes van a un curso de Cisco y es lo mismo. Les enseñan cómo crear una VPN, por ejemplo, con Cisco, entre Cisco. Después ustedes quieren mezclarlo y no funciona. Y sale alguien a decirle, es que entre marcas no funciona. La realidad es que sí funciona, solo que a alguna persona no le da la gana de verificar qué protocolos y qué opciones se están utilizando para que esa conexión o esa topología funcione correctamente. Entonces, aún así, una cosa importante, en simulaciones no se desanimen tanto. Hay simulaciones, por ejemplo en S3 hay cosas que no simulan bien y no funcionan directamente. No todo, y la verdad que no se me viene a la mente un caso específico, pero les puede llegar a pasar. Entonces, no se desanimen al 100% si no les funciona una simulación, pero tampoco les estoy queriendo decir de que la primera que no funcione, es porque no funciona en S3. No, tal vez se están equivocando. Pero no se desanimen si tienen una dificultad entre diferentes marcas. Si es algo estándar, se va a poder. Y único posible dificultad que tengan sobre un protocolo estándar es si el equipo que ustedes eligieron, si los dos extremos de los equipos que ustedes eligieron, no les permiten modificar los parámetros y utilizan ciertos valores y son cerrados a esos valores. Ahí sí te la creo que no vas a poder hacer mucho. Sin embargo, ese no es un caso muy particular. Tal vez pasará con equipos muy baratos, muy sencillos, pero en general no van a tener esa dificultad. Bueno, más bien que pasó ese error para que les pueda mostrar que es cuestión de hurgar un poquito para darse cuenta. Muy bien, ¿alguna pregunta?
Perfecto, muy bien. Eso sería que quería mostrarles hoy día. Como les había dicho, es una clase más cortita, modo de compensar el feriado. Entonces quedaríamos aquí y continuamos el día lunes con el tema de NAT. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos el día lunes. Cualquier cosita no se olviden que pueden consultarme mediante WhatsApp. Bueno, que pasen buena tarde y que tengan buen fin de semana. Inge, una consulta, ¿sí? por favor. Perdón. Nos había comentado que se podía virtualizar Winbox en GNS3. ¿Será que puedas juntarnos esa guía, por favor? De hecho, les puedo mostrar ahorita un poquito a lo rápido. Tenemos un segundo, porque en realidad guía así fácil no hay. Pero les explico de qué trata. Bueno, VirtualBox, que Winbox, se trata de poder tener una conexión directa al dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? En GNS3 existe esto que se llama los interfaces cloud. Ustedes lo colocan. Hay dos modos. Ustedes pueden hacerlo, por ejemplo, de su desktop y de la máquina virtual. Y si se fijan, los interfaces que figuran aquí, vamos a abrirlo, por ejemplo en el cloud, los interfaces que figuran son los interfaces que tiene la máquina virtual. ETH0 y ETH1 están aquí abajito. Y lo mismo pasa con mi computadora. Aquí está, por ejemplo, mi puerto Ethernet de mi computadora. Entonces yo, por ejemplo, podría probar lo siguiente. Mi computadora podría decir: quiero conectar el puerto Ethernet a Ethernet. Entonces, ahora es como que como que ese router estuviera directamente conectado a mi computadora. Si yo voy, un segundo, por ejemplo aquí, me voy a Winbox, y si voy a la tabla de vecinos, en la tabla de vecinos ustedes van a poder encontrar todos los routers que están en el mismo dominio de broadcast. En mi caso, estaría mis tres routers que tengo por aquí, y este de acá, que es un CHR, que es el router que está instalado como en GNS3. Entonces yo le doy conectar y ya voy a tener acceso directo a mi dispositivo. Miren, es mi interfaz BRP y todo lo que acabo de crear. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes si tienen una topología hartos equipos MikroTik? Por ejemplo, yo conecto unos 2 MikroTik, 3 MikroTiks. Yo lo que puedo hacer es colocar un switch y conectar mi computadora a ese switch, y de ahí conectar una interfaz de cada MikroTik. Y ya ustedes al simular, pues se aseguran de que siempre esa interfaz sea una interfaz que ustedes no van a utilizar para nada en la topología y que va a ser solo para simular. Entonces yo los enciendo mis otros MikroTiks, va a tomar un tiempito seguramente, pero tarde o temprano van a aparecer también como un vecino de capa 2. O también ustedes le pueden poner, por ejemplo, ya que tengo bueno, vamos a hacerlo por consola porque quiero mostrarles también el comando. Ustedes podrían, yo acabo de conectarlo con el puerto Ether8, por ejemplo. Yo podría agarrar y crear un cliente de HCP, que es IP de HCP-client, adicionar, interface, Ether8. Puedo poner alguna opción extra, por ejemplo, que tenga acceso a internet at default route, yes. Use peer DNS, para que me dé dirección por DNS también, yes. Disable, no. Y déjenme que copie esto, se lo paso por el chat ahorita. Este es el comando que podrían utilizar cuando quieran trabajar con segundito, no sé qué maña tiene Zoom que a veces me lo oculta el chat. Ahí está.
para que lo tengan de referencia. No se ejecuta, solo lo copié. Ahí está. Y si yo reviso después de HCP Client Print, tarde o temprano va a recibir una dirección IP de mi red y ahí voy a poder configurarlo de forma remota. Y ahí voy a tener acceso directamente. De momento los otros dos todavía no han terminado de bootear, parece. Todavía no están apareciendo. Ya tengo uno listo. Y ya si yo quiero puedo acceder mediante mi computadora. Ya puedo manejar todo lo que es de Winbox. Ya pueden configurarlo todo de forma más sencilla. ¿No sé si hay alguna pregunta sobre este método? Bueno, Inge, gracias. Listo, no hay problema. Sobre la grabación de la clase de anoche, sí, más bien ahorita se lo iba a pasar por WhatsApp el enlace. O sea, no tarda en terminar de subir. A ver, sí, ya está la versión SD y no debe tardar en subirse la versión, a convertirse en lo que es para HD. Ahorita se lo paso. A ver. Y ya más tardecito les envío la grabación de esta clase también para que lo tengan. Perfecto. Bueno, no sé si alguien tendría otra duda, y si no, aquí quedaríamos por hoy día. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por estar en la clase y que tengan un buen descanso. Hasta el lunes.